Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero. Yo soy residente de segundo año de la Universidad Javeriana. El tema que nos corresponde el día de hoy es tumores gliales de la vía visual. Esto es parte del tema de los temas de neurooftalmología, digamos que en tutoría con la doctora Ana Milena Bautista. Antes de empezar a hablar de los tumores gliales de la vía visual, tenemos que recordar algunos detalles de lo que comprende la vía visual y sus estructuras. Vamos a empezar con el nervio óptico. El nervio óptico es una estructura que está formada por aproximadamente entre 900.000 y 1.200.000 células ganglionares provenientes de la retina que confluyen formando el nervio óptico. Este nervio óptico está rodeado de tres meninges, las tres capas meningias, y asimismo también está vascularizado por ramas de la arteria oftálmica. Tiene algunas ramas que son las arterias ciliares cortas, son estas que se están señalando que son estas de acá, y otras ramas que vienen directamente de la arteria oftálmica que ingresan un poco más posterior a su formación dentro de la retina. Es importante recordar que el nervio óptico también tiene cuatro partes diferentes. Nos fijamos aquí en la imagen de la izquierda. Tiene una parte intraocular, otra intraorbitaria, otra intracanalicular y otra intracraneal. Y en longitudes aproximadas, la intraocular es de 1 milímetro y esta porción es la que alcanzamos a ver en el fondo de ojo. La parte intraorbitaria, por su parte, tiene 25 milímetros, está rodeada por los músculos extraoculares y grasa intraorbitaria. La intracanalicular está comprendida por su paso en el agujero óptico, es la porción que está más frágil a los traumatismos intracraneales y mide aproximadamente 9 milímetros, y la intracraneal va después del agujero óptico antes de formar el quiasma óptico o llegar al quiasma óptico. El nervio óptico, antes de salir hacia su porción intraorbitaria, tiene que atravesar una estructura llamada la lámina cribosa. Esta lámina cribosa es como una malla que está compuesta por tejido elástico y cartilaginoso que permite el paso de todas estas fibras, y una anormalidad en esta estructura junto con otros factores de riesgo puede generar una mayor excavación que corresponde a esta zona donde están pasando las células ganglionares hacia la parte más posterior a la porción intraorbitaria. Aquí tenemos un esquema en una vista sagital que nos permite más o menos caracterizar anatómicamente sus relaciones con los otros tejidos, teniendo en cuenta que el nervio óptico se sitúa un poco más hacia nasal y está rodeado de los músculos extraoculares. Esto de acá es el paso por el agujero óptico y esto correspondería a la porción intracranial antes de llegar al quiasma óptico. Hablando además de la vía visual, pues tenemos que caracterizar lo que es el quiasma óptico y el resto de estructuras que están posteriores a él. El quiasma óptico es una estructura que tiene una forma de X, aquí se ve un poco mejor, en donde convergen los nervios ópticos. Importante es que los axones que provienen de las células ganglionares de la retina llegan a este quiasma óptico y más o menos entre el 50 y el 55% de estos axones se van a decusar. Los axones que se decusan en el quiasma óptico son los axones provenientes del lado nasal, pero este lado nasal tiene información del campo visual temporal. Y es por eso que una lesión en el quiasma óptico produce característicamente una manifestación de una hemianopsia bitemporal, porque tiene el entrecruzamiento de estas fibras nasales que tienen la información del campo visual temporal. Cuando el nervio óptico está llegando hacia el quiasma óptico, tiene una angulación aproximada de 45 grados y este quiasma óptico tiene varios límites importantes a tener en cuenta. Debajo de él tenemos la cisterna supracelular y 10 milímetros más por debajo de él tenemos la hipófisis, cuya relación es supremamente importante porque la mayoría de tumores dentro de la hipófisis pueden manifestarse primordialmente con cambios en la agudeza visual junto con otras alteraciones endocrinológicas dependiendo del componente del tumor. Asimismo, superior tenemos el lóbulo frontal y posterior tenemos el infundíbulo y el hipotálamo. El infundíbulo es este pequeño como tallo que conecta el hipotálamo con la hipófisis, y asimismo, formando la pared posterior del quiasma óptico, tenemos el tercer ventrículo, que es este señalado por esta línea de acá. La vascularización del quiasma óptico es múltiple. Acuérdense que cuando hablamos del nervio óptico, generalmente las ramas venían de la arteria oftálmica. En este caso, tenemos que algunas ramas vienen directamente de la arteria carótida interna, otras de la comunicante posterior y otras de unas arterias llamadas las coroideas anteriores,
que no están bien ejemplificadas en esta imagen de acá, pero son varias ramas que tienen una íntima relación y por lo tanto aneurismas en alguna de estas estructuras vasculares pueden producir alteraciones del quiasma óptico. Para comprender y saber lo que es anormal, pues tenemos que ver primero lo que es normal. Aquí tenemos un aspecto normal de la vía visual en resonancia magnética. Tenemos un T2 y aquí un T1. Bueno, el T1 no se ve tan bien, pero aquí vemos el T2. El T2 vemos que el globo ocular en general tiene una hiperintensidad en T2. Esto que está señalado por el número 5 corresponde al nervio óptico en ambos lados. Vemos que el grosor es normal, su intensidad es más o menos intensa a los músculos extraoculares que lo están rodeando y vemos que no hay ningún cambio ni en su forma, ni en su longitud, ni ninguna estructura que esté comprimiéndolo, que lo esté comprimiendo. Aquí esto que está señalado acá es la parte final del nervio óptico llegando al quiasma óptico y estas estructuras que están acá son las estructuras que corresponden a la vía visual retroquiasmática, sobre todo esta en particular que corresponde a los puntos donde están situados el núcleo geniculado lateral, donde llegan los axones provenientes desde la retina y hacen su sinapsis para que estos axones se vayan a formar la vía retroquiasmática. La vía retroquiasmática, entonces, ya habíamos explicado el nervio óptico del quiasma. Lo que sigue después del quiasma son el tracto óptico y después del tracto óptico se forman las radiaciones ópticas. Detrás del quiasma, el tracto óptico tiene entonces información de las células ganglionales que provienen de la hemirretina nasal del lado contralateral y la hemirretina temporal del lado ipsilateral que no se ha decusado. Aquí en este caso, en este esquema, la parte que está rojita son estos axones de la hemirretina temporal que, como vemos, no se decusan, y estos axones que vemos acá vienen de la hemirretina nasal contralateral que sí se decusan, dando las manifestaciones que les comentaba posteriormente. Cuando se forma entonces este tracto óptico, cualquier lesión que venga o que comprometa el quiasma de alguna forma, pues va a dar esta manifestación de la miopsia bitemporal. Desde el tracto óptico, entonces los axones llegan a hacer una segunda sinapsis en el núcleo geniculado lateral del tálamo. Y después de este núcleo geniculado lateral del tálamo, se forman unas estructuras llamadas las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas van a atravesar el resto de los hemisferios cerebrales, pero importantemente es que topográficamente se van a localizar en el lóbulo temporal y en el lóbulo parietal. En el lóbulo temporal se forma una estructura llamada la rodilla o el asa de Meyer. Esta asa de Meyer contiene información de la hemirretina superior y por lo tanto lesiones a nivel del lóbulo temporal, además de lo que puede producir lesiones en el lóbulo temporal como alteraciones en la audición o dificultad para la comprensión del lenguaje, también pueden producir un llamado pie in the sky perdón, este no es, creo que no tengo esta imagen, sí, es esta imagen de acá, una alteración en el campo visual llamado pie in the sky, porque como tiene la información que viene de la hemirretina nasal, la hemirretina superior, esa alteración de pie in the sky se va a manifestar como la dificultad en el paciente en ver partes del campo visual. Y hay también que recordar que todo lo que va detrás del núcleo geniculado lateral va a producir es una hemianopsia homónima contralateral al sitio de la lesión. Hemianopsia es porque es hemi de un solo campo, anopsia es porque nopsia viene de visión y a es de que no hay visión, entonces no hay visión en un campo y es homónima porque es en el mismo lado, como vemos en esta imagen de acá del 10, que corresponde a una lesión de las radiaciones ópticas del lado izquierdo, pero aquí vemos una hemianopsia homónima derecha. Después las radiaciones ópticas llegan al lóbulo occipital en la cisura calcarina, y la cisura calcarina entonces es el área visual primaria donde confluyen estos axones provenientes inicialmente desde la retina. Aquí es importante recordar que el lóbulo occipital tiene la vascularización está dada por la cerebral posterior, pero la parte que corresponde a la zona macular está dada por la cerebral media. Y es por esto que cuando hay lesiones a nivel del lóbulo occipital, si bien se puede producir hemianopsias homónimas, digamos que pérdida del campo visual casi en la totalidad, el centro de la visión que corresponde a la mácula en los campos visuales suele estar preservado. Conociendo estas estructuras, vamos a entrar en materia en lo que son los tumores gliales de la vía visual.
Por definición, los tumores gliales tienen origen en las células gliales. Las células gliales son las células de soportes que rodean estas estructuras que les hablé anteriormente. Son tumores que generalmente son benignos y pues son del sistema nervioso central y afectan primordialmente a niños y adolescentes. Tienen un crecimiento lento, pero la localización en muchas ocasiones imposibilitan resección completa sin que haya algún tipo de compromiso visual. Estas son todas las células gliales que existen pues, en el sistema nervioso central, pero aquí para recordar son los astrocitos, que son las células más metabólicamente activas de todas estas células gliales y son el origen de aproximadamente el 70 al 75% de todos los tumores gliales. Como esta charla se va a centrar en los tumores gliales en relación a neurofibromatosis en particular, vamos a hablar mucho de los tumores que tienen origen en estas células astrocitarias. El resto de células, solo para recordarles rápidamente, pues los oligodendrocitos están a cargo de la mielinización a nivel del sistema nervioso central y las células de Schwann están a cargo de la mielinización del sistema nervioso periférico. El nervio óptico tiene una mielinización que es después de la porción intraocular, que está a cargo de los oligodendrocitos. Por lo tanto, se puede decir que el nervio óptico es como una prolongación del sistema nervioso central. Aquí vemos histológicamente cómo se puede ver un astrocitoma pilocítico. Pilocítico es porque tiene como que su conformación histológicamente parecieran pelitos. Y aquí vemos una imagen más cercana que nos permite ver otros hallazgos que se puede encontrar en un astrocitoma pilocítico. En este caso tenemos fibras de Rosenthal, que son configuraciones alargadas eosinofílicas que corresponden a zonas de gliosis dentro del tumor, es decir, daño gliótico dentro del tumor. Vemos zonas vacuolizadas que no tiñen y vemos unos cuerpos eosinófilos que son como lagunas que pues tienen este color eosinofílico que es más rosado. En cuanto a mecanismos de la enfermedad, este gráfico, pues no voy a entrar mucho en detalle, pero sí quiero recordarles o pues hacerles saber algo en particular. Es que como estamos hablando de la neurofibromatosis y la relación con los tumores gliales, pues tenemos que encontrar que cuando ocurre la neurofibromatosis hay una alteración en un gen supresor de tumor llamado la neurofibromina. La neurofibromina lo que hace es que cuando está presente inactiva el RAS, cambiando su conformación de GTP a GDP. Y cuando este RAS está inactivo, no funciona como un factor de crecimiento celular y de supervivencia celular. Cuando hay ausencia de la neurofibromina, las vías dependientes del RAS en su conformación de GTP se activan al alza y por lo tanto se va a promover el crecimiento celular y la supervivencia celular. De todos estos, digamos, cofactores y segundos mensajeros que hay en esta vía de crecimiento celular, aquí les realzo el MEC, que son las quinasas dependientes de mitógenos, que son un blanco terapéutico importante en este tipo de tumores gliales y que recientemente pues, ha sido motivo de estudio y de nuevas alternativas farmacológicas. Hablando de la epidemiología, tenemos que los tumores gliales representan de un 2 a un 5% de tumores del sistema nervioso central en niños, conforman el 1% de todos los tumores intracraneales y el 6% de los tumores orbitarios. Hasta el 40% de los pacientes con compromiso quiasmático presentan extensión hipotalámica y a tercer ventrículo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pronóstico de un paciente con tumores gliales que está localizado a nervio óptico frente a pacientes que tengan tumores gliales que se extiendan hacia el quiasma óptico cambia radicalmente por la posibilidad de extenderse al hipotálamo al tercer ventrículo, producir mayor sintomatología, mayor extensión del tumor y, digamos, menor pronóstico frente a las alternativas terapéuticas. Y otro hallazgo importante en la epidemiología es que los tumores con compromiso exclusivo del nervio óptico se presentan más frecuentemente en mujeres. Tenemos que hasta el 75% de todos los tumores llegan al quiasma óptico o lo comprometen de alguna forma, es decir, que la gran mayoría de tumores gliales de la vía visual tienen un pronóstico que no es el mejor y hasta el 71% de los pacientes con tumores gliales de la vía óptica se presentan en niños menores de 10 años. Por lo tanto, esta es la población más a riesgo y la que más se tiene que tener precaución frente a su evaluación. Hablando del examen físico y la anamnesis en estos pacientes, pues primordial obviamente hablar de la edad. Como ya les dije, pues la gran mayoría se presentan antes de los 10 años.
Antecedentes familiares, porque hay unas enfermedades sindrómicas, digamos, llamadas las facomatosis, entre las que incluyen en sus síntomas y signos y pues manifestaciones estos tumores gliales de la vía visual. Entonces, preguntarle a la familia si hay algún antecedente neurofibromatosis tipo 1, tipo 2 o esclerosis tuberosa, que esas son las grandes. Y como son autosómicas dominantes, pues normalmente se heredan digamos que a los hijos. También se puede indagar sobre síntomas de disminución visual o alteraciones visuales que están presentes en el 85% de los casos, pero esto se tiene que preguntar directamente y evaluar en el examen oftalmológico o en el examen de urgencias de este paciente inicialmente, porque la mayoría de niños no se queja de disminución de la agudeza visual. Hallazgos que sí se pueden quejar los niños es de cefalea o dolor de cabeza presente en el 23% de los niños, o diplopía o nistagmus. Este nistagmus en los niños es un nistagmus, no les traje una imagen exacta, pero es un nistagmus en sisao que ocurre cuando se compromete las estructuras cercanas al mesencéfalo y un componente torsional y un componente vertical. Otro hallazgo que me parece importante aquí recalcar, aparte del oftalmológico, son signos de pubertad precoz o disfunción endocrina y un denominado el síndrome diencefálico. Los niños menores de 4 años suelen presentarse en la gran mayoría de los casos con síndromes diencefálicos, en donde son pacientes caquéticos y que tienen hipersomnia. Entonces la mamá puede decir que el niño duerme todo el día y que no come y no sube de peso, pero los niños mayores de 4 años tienen signos de pubertad precoz, entonces ya hay desarrollo de la glándula mamaria, en los niños se puede pues aparecer el vello púbico y el crecimiento acelerado de estos niños. Entonces, no es solo pues fijarnos en la parte oftalmológica, sino ver el niño cómo se ve aparentemente y preguntarle directamente a la mamá si ha notado alguno de estos cambios. Pero yo creo que si vemos este tipo de hallazgos, pues es más o menos fácil distinguirlos o sospechar algo adicional. En cuanto al examen oftalmológico, el examen oftalmológico va a depender directamente de si el niño tiene asociaciones con neurofibromatosis tipo 2 o no. Como les dije, la gran mayoría de pacientes tienen alteraciones en el momento de presentación, son hasta un 85% de los pacientes, pero los niños no se quejan de disminución de la agudeza visual normalmente. Y por lo tanto, solo de este 85, aproximadamente un 33% va a decir que tiene alguna alteración del campo visual, o la mamá puede decir que se choca con las cosas alrededor o que camina con inseguridad, entre otras cosas. En los niños también podemos evaluar la visión de colores más o menos después de los 6 o 7 años. Estas son unas figuras que se le muestran a los niños para caracterizar, digamos, los cambios de color frente a la figura y el fondo alrededor, y pues tienden a tener fallas dentro de esta evaluación de este examen. Otros hallazgos que podemos encontrar es el defecto pupilar aferente relativo, donde hay una aferencia reducida de algunos de los nervios ópticos cuando el compromiso está localizado a un solo lado, y por lo tanto cuando se pasa la iluminación de un ojo a otro o la luz de un ojo a otro, la respuesta no va a ser a mantener la miosis, sino que la pupila del ojo comprometido va a tender a hacer midriasis relativa comparativa al otro ojo. Aquí tenemos otros hallazgos importantes, y es que este porcentaje de aquí al lado izquierdo corresponde a los pacientes con neurofibromatosis y este porcentaje al lado derecho corresponde a los pacientes de tumores gliales no relacionados a la neurofibromatosis. En el 95% de los pacientes el signo de presentación es la proptosis del ojo comprometido. Y bueno, aquí en este caso tenemos una proptosis del ojito izquierdo con una endotropia también del mismo, que suele ser el síntoma de presentación primordial en los pacientes con neurofibromatosis. Hasta el 61% de los pacientes pueden tener atrofias ópticas o sectoriales o completas, dependiendo de la cronicidad del cuadro y la localización del tumor, y hasta el 50% pueden presentar edema del disco. Este porcentaje es mucho menor en los tumores gliales no relacionados a la neurofibromatosis. Hablando entonces de estos tumores, pues como ya les dije anteriormente que se debe preguntar en los antecedentes, hay 3 enfermedades que tienen relación con este tipo de tumores gliales, y estas son la neurofibromatosis tipo 1, la neurofibromatosis tipo 2 y la esclerosis tuberosa. La neurofibromatosis tipo 1 es la que más tiene relación con gliomas de la vía visual,
La neurofibromatosis tipo 2 tiene una relación intermedia baja con gliomas de la vía visual o con schwannomas, y la esclerosis tuberosa sobre todo tiene relación con astrocitomas retinales que se pueden ver en el fondo de ojo. Estas dos diapositivas son muy corticas respecto a la neurofibromatosis tipo 2 y la esclerosis tuberosa, y las siguientes, digamos, me voy a extender mucho más en la neurofibromatosis tipo 1. La neurofibromatosis tipo 2, entonces, es una enfermedad autosómica dominante que ocurre por un defecto en el gen supresor de tumor llamado la schwannomina, que está localizado en el cromosoma 22q12.2. Como es una enfermedad autosómica dominante, no se salta generaciones, y el hallazgo más característico en este tipo de pacientes es la presencia de schwannomas bilaterales acústicos, como vemos en esta imagen de la izquierda. En estos pacientes también pueden encontrarse meningiomas múltiples, como vemos en estas imágenes de acá, que en el 50% de los casos no suelen ser sintomáticos en el momento de que se reconoce la enfermedad en los niños, y normalmente el síntoma primordial es una hipoacusia relacionada a estos schwannomas bilaterales. En el fondo de ojo podemos encontrar amartomas astrocíticos en la periferia, que se caracterizan por ser unas lesiones blanquecinas normalmente bien circunscritas, que no suelen ser sintomáticas en estos pacientes. Y puede presentarse además membranas epirretinianas en el fondo de ojo, que son un poco más difíciles de ver, digamos, con oftalmoscopio directo, sino que se requiere pues una evaluación oftalmológica para poder ver estos hallazgos. La relación con gliomas de la vía visual, aparte de estos amartomas astrocíticos, es más bien baja, pero pues estos pacientes también podrían tener gliomas de la vía visual. La esclerosis tuberosa, por su parte, también es una enfermedad autosómica dominante, y son defectos en la tuberina y en la martomina, que tienen dos localizaciones distintas. Los pacientes, el hallazgo más característico son angiofibromas cutáneos y máculas hipopigmentadas en un fondo hiperpigmentado, llamados los parches de Chagrin. Estas máculas son rugosas si se pasa la mano pues en la consistencia o en la zona de lesión de la piel. Estos pacientes también pueden tener amartomas astrocíticos, pero en este caso es más frecuente encontrarlos peripapilares y con zonas de calcificación, como se ven acá, que a veces pueden confundirse con lesiones de toxoplasmosis, entre otras cosas, pero pues lo importante es que no generan inflamación, y si no están localizados cercanos a la papila o al nervio óptico, muy pocas veces son sintomáticos. Hasta el 90% de estos pacientes pueden tener estos hallazgos. Además, esto, la triada diagnóstica característica es deterioro cognitivo o discapacidad intelectual asociado a convulsiones y múltiples tumores que se pueden manifestar en el corazón, riñón, pulmones y en el cerebro. La localización a nivel del sistema nervioso central es mucho más frecuente dentro de los ventrículos, y estos pacientes pueden presentarse con hidrocefalia por obstrucción de las cisternas. En este caso, este es un tumor ependimario que sale desde los ventrículos laterales. Y entrando en cuestión con la enfermedad más relacionada con los tumores gliales, tenemos la neurofibromatosis tipo 1, que es una enfermedad autosómica dominante que ocurre por un defecto en el gen supresor del tumor, la neurofibrimina, que ya les expliqué que ocasiona en el cuerpo, y está localizado en el cromosoma 17q11.2. Entre los hallazgos que podemos encontrar en estos pacientes como criterios diagnósticos es la presencia de neurofibromas en piel, que son estas lesiones elevadas, hiperpigmentadas, pedunculares. La presencia de dos o más lesiones hace parte de los criterios diagnósticos. Estas máculas hiperpigmentadas mayores a 5 milímetros en cualquier zona de la piel, más de 6 lesiones, también hace parte de los criterios diagnósticos. Una lesión tipo neurofibroma plexiforme, que es un tumor que normalmente tiene predilección por localizarse en la órbita y en el párpado superior, que se ve más o menos como vemos en esta imagen. Una sola lesión también nos da un hallazgo fuerte entre el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1, y más de 2 lesiones amartomatosas en el iris, denominadas los nódulos de Lisch, que son unas lesiones hiperpigmentadas múltiples localizadas en toda la extensión del iris, y son bilaterales. Se manifiestan sobre todo después de los 2 años, después de los 5 años, y estos es otro de los hallazgos para pensar en neurofibromatosis. Pero para nosotros, y en cuestión a esta charla,
quizás el hallazgo primordial es empezar a hablar de los tumores gliales. Hablando de los gliomas y su relación directa con la neurofibromatosis, se habla de que hay un 15% de incidencia de tumores de la vía visual al momento del diagnóstico de la neurofibromatosis tipo 1. Es decir, que si tenemos un paciente que vemos por primera vez, cumple los criterios de neurofibromatosis tipo 1 y está diagnosticado por dermatología genética y por nosotros, tenemos que hasta el 15% de estos pacientes van a tener lesiones a nivel de la vía visual. Pero solo la mitad de estos pacientes va a generar en algún momento síntomas relacionados con tumores de la vía visual. Es decir, que la incidencia real de estos tumores es de más o menos 7% si hablamos exclusivamente de cuáles tumores van a ser sintomáticos. Pero entonces, ¿en qué pacientes podemos justificar tomar una resonancia o no tomar una resonancia, hacer un seguimiento más estricto o no? Pues resulta que hay un riesgo casi del doble de progresión en los pacientes menores de 6 años. Y este riesgo aumenta exponencialmente entre menor sea el paciente porque nos habla de que la enfermedad es más agresiva. Entonces, si tenemos un paciente menor de 6 años con un diagnóstico de neurofibromatosis, aquí sí podríamos considerar la toma de neuroimagen teniendo en cuenta que estos tumores suelen ser más agresivos a pesar de que no se manifiesten en la valoración inicial. La edad de presentación promedio de los gliomas en relación a la neurofibromatosis es de 4 años y por lo que les dije anteriormente, el tamizaje es controvertido. Algunos autores dicen que sí, otros dicen que no. Ahorita les voy a hablar exactamente de cómo podemos diferenciar los gliomas de la vía visual frente a otras lesiones de la vía visual. Pero aquí tenemos ya una imagen como para empezarnos a relacionar un poco en lo que podemos encontrar. Aquí definitivamente y a grosso modo vemos que el nervio óptico del ojo derecho es completamente diferente al ojo izquierdo y tiene una conformación como fusiforme que es isointensa al globo ocular más o menos. En la neurofibromatosis es mucho más frecuente el compromiso del nervio óptico frente al compromiso quiasmático que les dije que puede pasar hasta en el 75% de los pacientes que tienen gliomas de la vía visual no relacionadas a la neurofibromatosis. Y esto entonces le confiere un mejor pronóstico. De todos los tumores de la vía visual relacionados a la neurofibromatosis, representan 2/3 de todos los tumores que están localizados al nervio óptico, son 2/3 de todos estos tumores de la vía visual. Y la conformación más característica de este tipo de tumores es el dumbbell shaped tumor, que es como una forma de pesa, o así se traduce pues en español, donde tenemos una zona mucho más engrosada, una zona más adelgazada y otra zona engrosada alrededor. Obviamente no son uniformes de lado por lado, y esto corresponde a la zona de engrosamiento tumoral y la zona de crecimiento de la lesión, que el crecimiento a veces es tanto que genera un mecanismo de tracción dentro del nervio óptico, y esta zona que está después de la parte de tracción del nervio óptico es más un compromiso inflamatorio que un compromiso de extensión tumoral. Y pues digamos que esto es lo que tenemos que grabar en la cabeza pensando en este tipo de tumores frente a otro tipo de tumores. En la neurofibromatosis el glioma parece, como les dije, parece tener una evolución mucho más favorable, pero aunque la evolución es más favorable en estos pacientes, si vemos pacientes que tienen tumores de compromiso bilateral del nervio óptico, esto es casi patognomónico de un paciente con neurofibromatosis tipo 1. Otra de las configuraciones que podemos tener en estos gliomas, aparte de la bilateralidad, es que tenemos un aspecto, bueno, no supe traducirlo de inglés a español, pero se habla que pseudo-CSF, que lo que tenemos es que hay una zona hipointensa rodeada de una zona hiperintensa, y es porque aquí el compromiso no crece dentro del nervio, sino que crece alrededor del nervio, invadiendo las capas meningias que están alrededor del nervio, y es por eso que se ve un engrosamiento hiperintenso en T2, que está cubriendo una zona hipointensa en T2. Y esta apariencia se denomina apariencia en pseudo-CSF, porque pseudo-CSF es como de que parece que hubiera líquido dentro del tumor, pero en realidad es que lo de alrededor es el engrosamiento y no lo del centro es la parte del tumor.
Estábamos hablando aquí directamente de los gliomas del nervio óptico y vamos a pasar a los gliomas del quiasma óptico o del hipotálamo. Aunque constituyen el 75% de todos los gliomas de la vía visual, ya hablamos de que en la neurofibromatosis un tercio de todos los pacientes van a tener este tipo de compromiso del quiasma óptico. Es mucho menor frente a los gliomas no relacionados a neurofibromatosis. Por la localización, se presentan normalmente con disfunción endocrina o, como les dije, en estos pacientes puede haber pubertad precoz después de los 4 años o el síndrome diencefálico antes de los 4 años. Por la invasión y las estructuras vecinas que están alrededor del quiasma óptico, tienen una mucho mayor tasa de morbilidad y mortalidad. Aquí radiológicamente no hay ningún hallazgo que nos haga pensar directamente en que sí o sí es un glioma del labio visual, como si los encontramos en los gliomas del nervio óptico. La configuración suele ser difusa en la localización en cuestión. Cuando hablamos de en T1 podemos ver un tumor hiperintenso, digamos de bordes no tan irregulares, difusos, que se extiende dentro de los tejidos alrededor del quiasma óptico. Importante en que puede ser un tumor que es localmente invasor. Se habla de que estos tumores son benignos porque su potencial metastásico es casi nulo. Y normalmente este tumor, donde nace el tumor, se queda el tumor. Puede que crezca, pero no va a hacer metástasis a otras partes. Los gliomas del tallo visual, por su parte, solo ocurren en el 10% de los individuos con neurofibromatosis tipo 1. Vemos aquí este glioma del tallo visual. Afectan con más frecuencia el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Y es decir, o afectan en la parte más arriba del tallo cerebral o en la parte más abajo en el bulbo raquídeo. No tienden a afectar tanto el puente. Su curso es indolente a menos de que el crecimiento sea muy alto o que sea muy extenso. Pero por la localización mesencefálica o por la localización dentro del tallo cerebral, estos pacientes suelen generar hidrocéfalos obstructivos y otras alteraciones de los nervios craneales que emergen desde el mesencéfalo. Por ejemplo, el tercer y el cuarto par, sobre todo. Aquí tenemos una imagen de una lesión hiperintensa que parece que tiene unas zonas de hiperintensidad e hipointensidad. En la descripción de esta imagen era un niño de 3 años y lo describían como unas zonas de calcificación que se podían encontrar dentro del mesencéfalo, y vemos que aquí los ventrículos están agrandando relacionados al hidrocéfalo que se está produciendo en este paciente. Entonces, estos pacientes suelen tener más cefalea o más síntomas pues, de obstrucción dentro de estas estructuras. Los gliomas de otra localización son mucho menos frecuentes, se localizan sobre todo en el lóbulo temporal, ganglios basales y médula espinal, pero aparte de estas que ya les mencioné, el tálamo y el cerebelo son los lugares de localización de los gliomas más importantes de aquellos que no son los gliomas o del nervio óptico o del quiasma óptico o del tallo cerebral. El comportamiento es completamente impredecible y el pronóstico depende necesariamente del área comprometida. De todos los tumores que podemos encontrar en la vía visual, estos son los que generan menos síntomas, y normalmente estas lesiones son bien circunscritas, donde tienen un borde que es un poco más hiperintenso y una zona más hipointensa correspondiente como al líquido dentro de la lesión. Pero pues de todos son los menos sintomáticos, y este sí es el tipo de tumores de los que hablé anteriormente, que puede que se encuentren en los pacientes, pues si pedimos resonancia a todos los pacientes con neuromatosis, pero menos de la mitad va a llegar a producir síntomas en algún momento de la vida. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente de 4 años que se presentó al servicio de urgencias con una proptosis de rápida evolución. Se describía en este cuadro que tenía 4 meses de evolución de la proptosis. Aquí tenemos un engrosamiento alrededor del nervio óptico que nos da esa apariencia que les había hablado anteriormente de pseudo CSF, donde tenemos una zona hipointensa rodeada de una zona hiperintensa engrosada. Tenemos una visión lateral de la proptosis del ojito izquierdo. Aquí en este caso pues se decidió enuclear al paciente por el gran compromiso y la extensión tumoral y la conformación del tumor, que en este caso no crecía dentro del nervio óptico, sino que lo rodeaba sobre todo. Aquí tenemos el espécimen enucleado y pues el paciente después de la cirugía. En la evaluación radiológica, como pues ya les dije, el hallazgo del Dumbshell y del pseudo CFF,
y esto corresponde a los tipos de tumores que se pueden presentar. Hay tumores de crecimiento intraneural que dan esa conformación de Dumbshell. En este caso es una conformación un poquito más fusiforme, muy redondeada, muy delimitada, que creció dentro del nervio óptico. Es una lesión que suele ser iso o ligeramente hipointensa en T1. Digamos, miremos esta imagen. Es una lesión que es isointensa a los músculos, o puede llegar a ser hipointensa en T1, pero en T2 suele ser hiperintensa y el realce normalmente es homogéneo dentro de la lesión tumoral o el compromiso tumoral. Pero la proliferación intraneural no es el único tipo de conformación que podemos encontrar, y podemos encontrar una gliomatosis aracnoidea que nos da ese aspecto de pseudo CSF que les dije anteriormente, donde el compromiso está alrededor del nervio óptico y no directamente dentro del mismo. Aquí está señalado por la zona blanca. Pero el hallazgo radiológico es el mismo. Es una lesión hiperintensa en T2 y puede ser iso o ligeramente hipointensa en T1. Aquí otros tumores dentro de la vía visual, aquí uno en el mesencéfalo, otro en el quiasma óptico y otro más o menos en el lóbulo, esto es en el tálamo, perdón, más o menos en el tálamo derecho. El hallazgo diferencial más importante de los tumores gliales de la vía visual es el meningioma intraorbitario. Es un poco difícil distinguirlo porque el meningioma intraorbitario también tiene puede comportarse isointenso en T1, pero algunos autores dicen que esta isointensidad es menos frecuente y normalmente suele ser más hiperintenso. Como el meningioma compromete las capas meningias alrededor del tumor y no sale desde el nervio óptico, el realce va a ser muy, muy delimitado dentro de las meninges, está señalado aquí por la flecha roja, y el hallazgo radiológico característico se llama tram track, y esto pues se traduce en español como signo de la carrilera, donde el engrosamiento está muy bien delimitado, no es tanto como podemos ver en los gliomas alrededor del nervio óptico, sino que es más o menos pequeño, y el nervio óptico se logra, digamos, visualizar correctamente, a diferencia de acá que el engrosamiento pues ya está comprometiendo de alguna forma la anatomía del nervio óptico. Hablando de entonces tratamiento, hay varios pilares de tratamiento en estos tumores. Tenemos la observación, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Hay que tener en cuenta que hasta el 40% de los gliomas de la vía visual pueden tener un crecimiento continuo, pero esto no necesariamente habla que se van a hacer sintomáticos o no. Empezamos entonces con el tratamiento. Aquí tenemos de nuevo un esquema de la vía visual y les voy a hablar detenidamente de qué generalidades tenemos que tener en cuenta según la localización que tenemos del tumor. Para el tumor localizado solo en el nervio óptico de un solo lado, no de ambos lados, sino de un solo lado, ¿en quién podemos observar? Podemos observarlo en un paciente que no esté sintomático, que puede ser un hallazgo incidental, que no hay compromiso de la agudeza visual, no hay proptosis, y por lo tanto el seguimiento puede ser clínico y radiológicamente más o menos una vez al año en los primeros 6 a 8 años de vida, donde el tumor puede ser más agresivo, y después de los 8 años, la mayoría de la literatura dice que el seguimiento puede ser incluso de 1 a 2 años de seguimiento por el resto de la vida. Pero la posibilidad de crecimiento de estos tumores después de los 8 años baja sustancialmente. ¿En quién podemos pensar cirugía en estos pacientes? Es en aquellos, como les dije, que tengan pérdida visual y proptosis severa, que tengan progresión posterior con riesgo de invasión al quiasma óptico o a los tejidos circundantes. Por su parte, cuando la localización es un poco más posterior dentro del nervio óptico o ya está comprometiendo el quiasma óptico, se podría observar en un paciente estable clínica y radiológicamente, pero esto es mucho más infrecuente. Y aquí el pilar de tratamiento es la quimioterapia y la quimioterapia o más radioterapia. ¿Por qué? Porque cuando ya llega el quiasma óptico, normalmente estos tumores suelen ser irresecables porque pues ya la invasión es mayor y por todas las relaciones anatómicas que tiene el quiasma óptico. La quimioterapia se debería pensar en los pacientes menores de 10 años, porque estos pacientes menores de 10 años no es ideal poner radioterapia por todos los efectos secundarios que tiene, entre los que se incluye la neuropatía por radiación, atrofia de los tejidos orbitarios,
o neoplasias malignas secundarias relacionadas a la neurofibromatosis tipo 2. Y este pilar de tratamiento de quimioterapia más radioterapia se puede justificar en pacientes, sobre todo mayores de 10 años, donde el riesgo de efectos adversos o secundarios es mucho menor. Y cuando las lesiones encefálicas, y esto también, estos hallazgos también se pueden pensar en lesiones, en otras lesiones de la vía visual, en las radiaciones ópticas, en el tracto óptico o en la corteza visual primaria. Se puede pensar en quimioterapia si tenemos una lesión que tiene menos de 10 años de estabilidad en el seguimiento o es sintomática, o puede pensarse en quimio más radioterapia cuando hay progresión de más, cuando tiene más de 10 años de estabilidad de la lesión. Vemos entonces que estas tumores que solo se localizan en el nervio óptico y que ya con estas generalidades vemos que la quimioterapia sobre todo es como el estándar de tratamiento. Para ser más específicos en la observación, también hay que recordar que el 80% de los pacientes tienen una fase inicial de deterioro visual, seguido por un periodo de estabilización. Es decir, que si el paciente inicialmente parece que progresa el primer año de vida, el primer año en que se caracteriza la lesión, esto no quiere decir que el paciente va a seguir progresando. Y la información que hice, sobre todo en publicaciones por parte de neurocirugía, la mayoría describe que ellos prefieren esperar al menos unos 2 años de seguimiento para saber cuál es la terapia ideal en este tipo de pacientes, por como les dije, la gran mayoría suele estabilizarse, a menos de que haya proptosis o pérdida visual severa, como les dije. La visión estable tampoco significa que el tumor esté estable. Entonces, asimismo hay que evaluar si el paciente está desarrollando hidrocefalia, si está comprometiendo otras estructuras del mesencéfalo, si tiene alteraciones endocrinas por el compromiso hipofisiario del hipotálamo, entre otras cosas. Hay una buena supervivencia a largo plazo en seguimiento de pacientes estables solo con observación. Eso es otra cosa importante que nos tenemos que llevar a casa, que si se compara los pacientes que se deciden observar con tumores estables frente a aquellos pacientes que se deciden una intervención quirúrgica por algún otro motivo, la supervivencia a largo plazo es la misma en aquellos que no hay ni proptosis ni pérdida de la agudeza visual. Pero la observación solo se va a reservar en tumores que estén localizados dentro del nervio óptico. La cirugía, por su parte, debería limitarse con fines diagnósticos cuando radiológicamente sea muy difícil caracterizar la lesión, o para la resección de tumores que causan proptosis excesiva, dolor o hay peligro de compromiso quiasmático. Si se realiza cirugía con visión preservada, hay un riesgo sustancial de pérdida visual y este riesgo es aproximadamente en un 40 a 70% de los pacientes. Entonces, si yo tengo un paciente que tal vez no es sintomático, le encontré el tumor, no tiene pérdida de la agudeza visual, pero por alguna razón, por alguna otra indicación o simplemente lo llevo a cirugía, hasta el 70% de estos pacientes tienen pérdida de la agudeza visual. Si por el contrario se llevan los pacientes que tienen pérdida de la agudeza visual secundaria a invasión tumoral, se habla que hasta un 30 o un 40% van a recuperar agudeza visual después de que se haga una resección parcial o completa del tumor, obviamente si el tumor no está en todo el nervio óptico. Por eso es que se justifica que estos pacientes sean llevados a cirugía cuando ya tienen pérdida de la agudeza visual. Aquí tenemos un espécimen reseccionado que tiene pues esa configuración que hemos visto radiológicamente en las imágenes previas, con una zona más delgada y pues una zona más engrosada fusiforme, y la cirugía normalmente se hace por orbitotomía lateral porque esto permite un mayor espacio para la resección tumoral. Los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tienden a tener una configuración tumoral mucho más difusa y por lo tanto en estos suele haber un mayor fallo quirúrgico a comparación de los tumores gliales que no están relacionados con neurofibromatosis. Aquí tenemos un paciente con neurofibromatosis tipo 1 con un tumor quiasmático extenso, difuso, que tenía esta apariencia de un realce periférico de la lesión con hipointensidad de la lesión dentro de la lesión, que este paciente estaba desarrollando hidrocefalia secundaria, porque no solo el compromiso era quiasmático, sino que ya estaba comprometiendo parte del mesencéfalo. Este paciente fue llevado a dosis de quimioterapia selectiva
y este fue el seguimiento después de 15 meses, donde vemos que la lesión tumoral ha disminuido, tiene algo de hidrocefalia, se le puso un shunt al paciente, pero pues sintomáticamente mejoró y el tamaño tumoral mejoró. Hablando de quimioterapia, la quimioterapia es la primera línea de tratamiento y el régimen que más se ha utilizado se fue descrito inicialmente por Parker y colaboradores más o menos hace 17 años. Este régimen está compuesto por vincristina y carboplatino y se habla de que hay una tasa de supervivencia libre de enfermedad de hasta el 75% de los pacientes a 2 años de seguimiento, y esta tasa de supervivencia libre de enfermedad a los 5 años es de más o menos el 50%. La dosis de vincristina y carboplatino consiste en 10 semanas de inducción con 48 semanas de seguimiento con tratamiento. Es decir, que el esquema pues se prolonga casi que un año prácticamente, pero pues la tasa de supervivencia libre de enfermedad alcanza a ser 50% a 5 años, que si bien no es el mejor, es quizás de todas las opciones terapéuticas la que tiene mayor tasa de supervivencia libre de enfermedad. Pero también acordémonos que el hecho de ser libre de enfermedad o no, no quiere decir que el paciente va a ser sintomático o no. Entonces, aunque puede que esta tasa de supervivencia sea del 50% libre de enfermedad, el paciente puede seguir con la lesión, pero puede que la lesión ya no sea sintomática y pueda tener una sobrevida normal en los seguimientos que se realicen en el paciente. En estos dos medicamentos, la vincristina puede generar ototoxicidad y el carboplatino tiene hasta el 40% de los pacientes pueden desarrollar reacciones de hipersensibilidad. Otras opciones terapéuticas que se han estudiado, sobre todo más recientemente, son el bevacizumab, que es un anti-VEGF, que, digamos, disminuye el aporte vascular dentro de la lesión tumoral y parece que revierte el crecimiento de los gliomas de la vía visual hasta en un 30-40% de los casos. Este Avastin o bevacizumab tiene riesgo de generar toxicidad gastrointestinal y no es el Avastin que utilizamos para lesiones dentro de la retina, sino que es el Avastin que se utiliza para, digamos, sistémicamente. Por eso puede generar toxicidad gastrointestinal. Pero esto se reserva a tumores que no respondan a la primera línea. Y otra terapia que solo tiene más o menos 6 años de apogeo y que se está utilizando son los inhibidores MEK. Acuérdense que los MEK son las quinasas dependientes de mitógeno, que son estos segundos mensajeros que aumentan la proliferación celular, el crecimiento y la supervivencia de los pacientes con neurofibromatosis. Aquí el que más se ha utilizado es el trametil, un porcentaje de supervivencia libre de enfermedad del 69% a 2 años, pero este se reserva también en casos refractarios porque tiene muchos efectos adversos a nivel oftalmológico. En esto se incluye la neuropatía óptica, la oclusión venosa central, uveitis o desprendimiento de retina, que puede ocurrir hasta en el 15% de los pacientes. Hablando entonces de estas alternativas farmacológicas, este tratamiento está especialmente indicado en pacientes menores de 3 años con enfermedad progresiva o sintomática, pero en la literatura que revisé, la mayoría de autores aboga porque la quimioterapia se utilice que este rango no solo sea en menores de 3 años, sino hasta los 10 años. Y hay una evidencia de disminución de tamaño tumoral en el 63% de los casos. Tenemos una lesión bastante grande, extensa. Aquí se habla, este era un paciente de 19 meses, solo tenía pues casi que 2 años de vida, donde el origen del tumor era el quiasma, pero se había extendido al mesencéfalo, estaba produciendo hidrocefalia. Esta imagen corresponde a un corte sagital y un corte coronal de la lesión, una lesión que es hiperintensa con zonas de hipointensidad y tenía un realce que era muy heterogéneo. Este es un seguimiento 2 meses después del tratamiento y este fue un seguimiento 2 años y medio después del tratamiento, donde vemos que hay una resolución casi completa del tumor sin la necesidad de ser llevado a cirugía, y esto fue solo con quimioterapia exclusivamente. Tenemos otro ejemplo de otra lesión tumoral extensa que estaba produciendo hidrocefalia y en este caso era un paciente de 4 años. Y aquí tenemos el seguimiento, este era 1 año después y este era 2 años después. La lesión sigue ahí, pero ya no hay hidrocefalia radiológicamente hablando y pues ya el paciente no era sintomático en el seguimiento. Y la radioterapia, ya casi que para terminar la charla, aquí es un poco controversial por lo que les dije que puede producir neoplasias malignas secundarias y tiene efectos adversos de atrofia de los tejidos orbitarios o neuropatía por radiación, pero tiene un rol en la estabilización de la visión y en la limitación de la progresión tumoral.
Se reserva sobre todo en tratamientos refractarios a todas estas alternativas que hemos dicho anteriormente, idealmente en mayores de 10 años porque los efectos adversos van a ser menores, o en adolescentes. La dosis total acumulada es de más o menos 45 o 50 unidades Gray. Y hoy en día tenemos una radiocirugía estereotáctica que nos permite dar la radiación localizada a la zona tumoral sin generar un daño mayor a los tejidos circundantes. Y aunque no hay estudios multicéntricos o sistemáticos o aleatorizados, hablando de la radiocirugía estereotáctica para gliomas de la vía visual, es una terapia emergente que parece ser una muy buena alternativa en estos pacientes porque nos quitan muchos de los efectos adversos. El pronóstico depende de este tipo de estos tumores. Si el tumor solo se localiza en el nervio óptico, la recurrencia o progresión ocurre en el 17% de los pacientes después de observación o tratamiento. Hay un 12% de mortalidad si hay una extensión craneal o hacia el quiasma óptico, pero hay un 0% de mortalidad relacionado con el tumor si la resección se hace en el momento indicado y hasta el 90% de visión estable en el seguimiento. No que la visión mejore, pero que la visión permanezca estable o incluso puede mejorar. Cuando el tumor ya llega al quiasma óptico, hay un porcentaje de recurrencia o progresión del 43 al 64%, hay una mortalidad de hasta el 22% si no hay extensión al hipotálamo, que solo llega al nervio óptico y al quiasma óptico, y hasta el 80% de los pacientes pueden tener visión estable en el seguimiento. Pero estos porcentajes nos cambian radicalmente cuando ya hay extensión dentro del hipotálamo o al tercer ventrículo, donde hay una tasa de progresión y recurrencia de hasta 52%, aún si se trata a los pacientes, y esto ocurre sobre todo en los primeros 6 años de seguimiento, y hay una mortalidad hasta del 50% de estos pacientes en 15 años, dado al compromiso tan extenso que puede darse en este tipo de pacientes. Entonces, la mortalidad cambia esencialmente frente a si hay compromiso del hipotálamo o el tercer ventrículo, y si no lo hay, y por lo tanto, aunque decidamos observar a los pacientes, no podemos dejar de ver estos pacientes. La neurofibromatosis en relación a gliomas de la vía visual confiere en general un menor pronóstico, hay menor tasa de progresión y la mayoría de las lesiones son, prequiasmáticos. El 50% de los pacientes tienen visión estable, solo el 38% suele progresar y hay una mortalidad total, incluyendo todos los tumores de la vía visual relacionados con neurofibromatosis, de un 36% en 11 años de seguimiento. Esta es la última diapositiva de la presentación, solo traigo múltiples imágenes de diagnósticos diferenciales. Aquí les señalo el meningioma, que es el diagnóstico diferencial más importante, y este signo de carrilera o tramp track en inglés, donde hay un engrosamiento meningio que no es tan difuso y no es tan grande como ocurre en el glioma, y se alcanza a ver el nervio óptico. Vemos que comparativamente este es el lado comprometido, este es el lado no comprometido. También tenemos el linfoma orbitario, que quizás el único hallazgo para hacernos pensar que es un linfoma frente no, es que se suele localizar en donde está la glándula lacrimal, en la parte más superotemporal de la órbita. Tiene un aspecto isointenso en T2 e isointenso en T1, a diferencia de la hiperintensidad que se puede encontrar en los gliomas de la vía visual. Y aquí tenemos una metástasis orbitaria y un rhabdomyosarcoma, que radiológicamente no tienen ningún tipo de configuración característica, pero son mucho más agresivos, tienden a tener compromiso óseo y su crecimiento puede ser muy extenso en solo 1 o 2 meses de progresión de la enfermedad. Y eso era todo lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Para los estudiantes de medicina, pues no sé si conocían esta relación entre la neurofibromatosis y los gliomas. Es importante que estos pacientes que se diagnostican con neurofibromatosis sean siempre seguidos por un oftalmólogo para estar vigilando la aparición de estos tumores, y pues obviamente que uno tiene que hacer estudios de imagen siempre de cerebro en los pacientes con neurofibromatosis, pero recordar que también debemos incluir la órbita para uno evaluar muy bien la porción intraorbitaria e intracanalicular del nervio óptico. Y en los pacientes que tienen gliomas de nervio óptico y no tienen diagnóstico de neurofibromatosis, hacer una evaluación muy completa con el pediatra, con neuropediatra, a ver si la tienen, porque a veces uno hace el diagnóstico primero del glioma.
Entonces es una enfermedad que debe ser vigilada por varias especialidades, incluyendo a veces endocrino, cuando hay compromiso de la zona de hipotálamo. Entonces, pues nosotros vamos a hacer allí como un médico interconsultado que le hace vigilancia a la vía visual y pues acuérdense siempre pues para los residentes que el seguimiento de las patologías de nervio óptico no es solo con agudeza visual, sino siempre con test de colores y campo visual cuando el paciente ya tiene una edad que lo permita. De lo contrario, pues uno podría también ayudarse con la tomografía de nervio óptico, ¿no? En caso de que uno tenga un glioma y uno necesite saber si hay progresión o no. Ellos tienden a ser bastante estables, incluso algunos mejoran con el tiempo, pero uno tiene que estar muy atento a la valoración de la capa de fibras nerviosas y la función visual para dar una pauta de tratamiento a los otros especialistas que estén a cargo del paciente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Sebastián? Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.